este último mes del curso, estas 4 sesiones, vamos a pasar de sección y vamos a dejar el Primer Testamento y vamos a comenzar con el Segundo Testamento. Siempre nuestra pregunta va a ser la opresión y la retribución, ¿no? Y sobre todo vamos a hablar de la retribución. Y el salto de testamento, quiero que lo veamos como un gran salto de paradigma. Vamos a cambiar si queréis, sería de reinado. Pero para que entendamos a qué nos referimos con cambio de reinado, estamos hablando de una concepción del mundo en el que las reglas que rigen son nuevas. Esa es la propuesta que os hago, para que entendamos el anuncio con el que Marcos comienza las primeras palabras de Jesús. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo y está cerca el reinado de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia, en el Evangelio. Solo brevemente, aunque yo creo que ya en el curso de introducción profundizamos en el sentido de estos dos conceptos, recordarnos ese concepto de buena noticia y de reinado de Dios. En primer lugar, el concepto de evangelio es un concepto técnico. Nuestra traducción como buena noticia, que no es una mala traducción, pierde el significado de este término en griego. Se usaba un evangelio, es un tipo particular de anuncio. Es algo así como un armisticio. Es un anuncio en el que se le declara a una población que forma parte de un nuevo gobierno, de un nuevo imperio. Se notifica que ahora son miembros del imperio o son miembros del reino medo. Y en ese sentido, evangelio y reinado tienen que estar intrínsecamente unidos. Nosotros lo hemos separado por otros motivos, especialmente en los últimos 60 años, lo hemos ido separando por la dificultad que supone para nosotros identificar evangelio y reinado y, digámoslo, por los errores cometidos cuando hemos identificado evangelio y reinado o evangelio y un sistema particular de gobierno. Pero en el término técnico evangelio está unida esta imagen de que la situación social está marcada por un nuevo gobernante y, por tanto, por unos nuevos paradigmas, unos nuevos márgenes y, si queréis, una nueva ley. Pero más bien querría hablar de unos nuevos parámetros en los que las relaciones entre los hombres y las relaciones de los hombres con los objetos materiales se vinculan. Unos nuevos parámetros. Estos nuevos parámetros vienen definidos por este nuevo emperador, por este nuevo gobernante, por este nuevo rey, por este reinado de Dios. Presentar este nuevo reinado supone que ciertos criterios de los reinados antiguos tienen que cambiar, y es aquí donde el anuncio de Marcos, convertíos, metanoia, es decir, llevad vuestra mente más allá, cambiad vuestra mente, habría que enmarcar hoy este anuncio de Marcos. Bueno, esta introducción, que nos vale para todos los cursos de introducción, me ayuda a saltar de lo que hemos visto en el Primer Testamento a lo que en estas semanas voy a intentar presentaros en el Nuevo Testamento, en esta imagen siempre de la retribución y de cómo esta retribución muchas veces va vinculada a un elemento de violencia. E insisto en que es una lectura nueva porque en demasiadas ocasiones podemos estar leyendo el Segundo Testamento como si fuera el Primer Testamento, es decir, con los paradigmas del reinado que el Primer Testamento especificaba. Para que nos hagamos un poco una imagen de este reinado, Jeremías en el capítulo 32 reza de esta forma: Oh Señor Yahvé, tú que has hecho cielos y tierra con tu gran poder y con tu brazo, a ti para quien nada
está fuera de lo capaz, tú que haces misericordia a millares y cobras culpa de padres a costa de hijos, tú que eres fuerte y cuyo nombre es Shebaot, tú que eres grande en designios y rico en recursos, tú que tienes fijos los ojos en la conducta de los humanos, para dar a cada uno según su conducta y darles el fruto de sus obras, trata a estos hombres como ellos nos han tratado a nosotros. Porque eres capaz de fijarte en cada hombre y dar a cada uno según el fruto de su camino, según su camino, su conducto, según el fruto de sus obras. Como os digo, este Dios del Primer Testamento hemos estado viendo que coloca delante del hombre vida y muerte y que de alguna forma, en la medida en la que el hombre se mantiene fiel a la alianza, la divinidad le devuelve lo que la alianza estipulaba. Te mantendré en tu tierra, fructificarán tus campos, haré germinar tus vientres. En esas dos grandes imágenes que habíamos visto de descendencia y de bendición en la tierra, prosperidad. Bueno, ¿por qué creo que el Segundo Testamento introduce un parámetro nuevo? Lo voy a tratar de expresar en dos conceptos. Hago un juego de palabras que nos resulte un poco sencillo de recordar, y es la distinción entre la retribución y la distribución. Voy a proponer que hablemos de una retribución distributiva y no retributiva, que suene un poco contradictorio. Esta imagen del pago o de la bendición que Dios va a otorgar al hombre al final de su camino, la leamos no desde la característica de la retribución, otorgar a cada uno según sus obras, sino desde la característica de la distribución. Y presento ya a qué distinción me refiero. La distribución haría referencia a otorgar a cada uno aquello que le pertenece. En ambos casos podríamos utilizar el verbo corresponder. En la forma retributiva, lo que a cada uno le corresponde es lo que la alianza estipula como pago al hombre fiel. Largos días, bendición en la tierra. En una perspectiva distributiva, lo que a cada uno le corresponde sería entregarle aquello que le pertenece por derecho. Podríamos leer estas retribución y distribución con dos conceptos teológicos que a nosotros nos van a ayudar después en la teología cristiana y específicamente en la teología católica, y es el aspecto retributivo, que estará muy vinculado con el elemento de la justicia y con esos componentes de premio y castigo, y el elemento distributivo, que va a estar específicamente vinculado con el elemento de la herencia. Y en cierto sentido, la dimensión de la gracia, que es tan específica de la teología cristiana, la dimensión de la gracia encajará mejor en una perspectiva de una acción distributiva que en la perspectiva de una acción retributiva. Con ese adagio agustiniano que espero que recordemos, si no es gratis, no es gracia. Y por tanto, que va a situar en toda la tradición cristiana y específicamente en la tradición católica de corte agustiniano, una primacía de la gracia que va a poner siempre en dificultad la mirada de este Dios del Primer Testamento que paga a cada uno según sus obras. Todos conocemos el exceso de la teología agustiniana que provoca la ruptura del cisma de la Reforma, en el cual esta perspectiva distributiva va a obviar el peso de las decisiones, como si las obras, es decir, las acciones concretas que el hombre realiza, no tuvieran ningún tipo de peso. Tenemos que movernos, por tanto, por un camino bastante delicado, porque ya hemos visto en el Primer Testamento cómo las acciones de los hombres traen consecuencias. Os acordáis que veíamos la lectura sobre el exilio, traen unas consecuencias que pagan los hijos, nietos y bisnietos hasta la tercera y la cuarta generación. Habíamos leído cómo tenemos que encontrar ahí un respeto profundo de Dios a la libertad del hombre y por tanto a la responsabilidad del hombre. Y en ese sentido,
parece que la acción retributiva, que devuelve a cada uno según lo que realiza, sea la que refleja mejor el primer testamento. ¿Os acordáis que en este primer testamento este Dios que castiga la culpa de padres en hijos, nietos y bisnietos es también definido como el Dios que ejerce misericordia por 1000 generaciones? Bueno, pues esta misericordia pertenecería a una acción distributiva, es decir, otorgar a cada uno lo que por esencia, o si queréis por naturaleza, le corresponde. Bueno, pues vamos a intentar clarificar cómo hay un salto que ya ocurre en el primer testamento, aunque de forma poco explícita. Bueno, es explícita porque la formulación condenas a los padres, hijos y bisnietos, pero tienes misericordia por 1000 generaciones es muy explícita, 4 frente a 1000. Pero sí que es cierto que la lectura que hemos hecho del primer testamento, y específicamente los modelos de conducta del primer testamento, han insistido más en la experiencia retributiva que en la experiencia distributiva. Traigo a vuestra memoria simplemente en el libro segundo de Samuel este censo que David realiza y que recordará también el libro de las Crónicas, en el cual David decide hacer un censo de todos los habitantes de Israel, algo que haríamos nosotros, es lo que hace Hacienda con nosotros, haciéndonos un censo para que yo sepa el número de la población, cuántos hay, ¿no? En hebreo hay un juego de palabras porque reconocer este mispar está muy unido, si cambiamos la consonante final, al mishpat, que es el juicio. Entonces, el autor del libro de Samuel tiene esta habilidad para jugar con algo que a nosotros nos parecería identificado, para poder juzgar al pueblo, gobernar rectamente al pueblo, mishpat. Yo necesito saber con cuántos cuento, mispar. Pues bien, no sé si recordáis que en este capítulo 24 de Samuel, el segundo libro de Samuel, después de que se realice este censo, David se remordió en el corazón y dijo al Señor: he cometido un gran pecado. Perdona, Señor, por esto que he realizado. En consecuencia, el Señor pondrá ante los ojos de David un triple pecado. 3 cosas te propongo. Elige una y la llevaré a cabo. Dice: ¿qué quieres que te ocurra? 3 años de hambre, 3 meses de derrotas, 3 días de peste. David estaba hablando de contar y el Señor te pide que cuentes. 3 años, 3 meses, 3 días. Que cuentes los tiempos y que cuentes los castigos. Y nosotros ahora podríamos pararnos y hacer un cálculo aproximado para ver con qué perdemos más dinero. Si con 3 años de hambre o con 3 días de peste. Uno podría calcular y decidir cuál de las dos cálculos me resulta más o menos favorable. Pero como veis, este esquema del segundo libro de Samuel es un esquema muy claro de retribución. Has pretendido hacer un cálculo que no te corresponde, bueno, el Señor te va a otorgar un cálculo que sí te corresponde para que de alguna forma compenses esta violencia que has realizado. Quizás, si queréis, para que aprendas por qué no tienes el derecho a hacer este cálculo. Es muy interesante que el autor del libro de las Crónicas, sabéis que tenemos la historia de Israel narrada en Samuel y Reyes y en Crónicas, el autor del libro de las Crónicas también nos habla de este crimen de David. No nos va a hablar mucho del crimen de Urías, curiosamente, pero sí nos habla de este crimen en el capítulo 21 del primer libro de las Crónicas. Dijo David a Joab: id a contar a los israelitas. Lo interesante es que el libro de las Crónicas comienza diciendo: se alzó Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. El autor del libro de las Crónicas tiene muy claro que la tentación de hacer el censo del pueblo es una prueba para medir hasta qué punto David es un rey justo o injusto. Parece banal introducir a Satán
dentro de este relato, y esperad a ver si consigo explicaros la importancia, pero antes quiero desmitificar a este personaje. No es el Satán de los satanistas, es el Satán hebreo, que es el responsable dentro de la corte celestial, de la corte de Yahvé, es el responsable de poner a prueba, es decir, de medir hasta qué punto los hombres son o no son fieles. Este es el Satán del libro de Job. Es un colaborador de Dios. Es algo así, pues como nuestro inspector de trabajo. Y efectivamente actúa como el inspector de trabajo, siempre descubriendo los fallos en nuestra organización. Pero su tarea es establecer un reinado justo, que el rey, que Yahvé, no se confunda a la hora de otorgar sus beneficios. Pues bien, en estos dos crímenes, tanto en el libro de Samuel como en el libro de las Crónicas, el Señor paga a David. A nosotros nos parecería de forma tremendamente desproporcionada. David respondió: estoy en gran angustia, 3 años de guerra, 3 meses de peste, 3 días de muerte en la ciudad, caigamos en manos del Señor. Y el Señor envió la peste sobre 3 días y murieron 70.000 hombres. Seguimos con la imagen de hacer las cuentas, de hacer números. Los dos autores tienen esta imagen. Hay un pago en función de tus obras. Matas a espada, mueres a espada. Esta imagen de la acción retributiva, si queréis, de la paga retributiva, encuentro dificultad en encontrar una palabra para no estar siempre hablando de una retribución retributiva. Este pago retributivo tiene como imagen paradigmática la ley del talión, del código de Hammurabi. Bueno, unos 500 años anterior a nuestro libro del Éxodo, probablemente. Posiblemente incluso la norma fuera vinculante antes de que Hammurabi lo dejara acuñado, pero su código es el más antiguo que conocemos, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Es muy interesante ojear cómo el Primer Testamento lee esta ley retributiva, y es el primer punto que quiero marcar hoy. ¿Por qué se introduce esta ley retributiva? El texto más claro está en Deuteronomio 19:21. Dice: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Curiosamente, la frase anterior, que es la que nunca no cita nuestra memoria viene del Evangelio de Mateo, ¿eh? Llegaremos después a Mateo 5, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. El texto que cita Mateo es el texto del Deuteronomio. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y comienza el versículo 21 diciendo: no tendrá piedad tu ojo. La imagen del gen, Haná, o la imagen es la imagen de compensar una falta, compadecerse, sentir piedad. El capítulo 19 del Deuteronomio no permite esa piedad porque inmediatamente antes estamos ante un testigo injusto que se levanta contra un hombre acusándolo de transgresión. Es muy interesante que el Deuteronomio cite la ley del talión, darle a cada uno lo que ha hecho, en una situación que es terriblemente injusta. Un testigo injusto que te acusa de robo, de muerte. Los jueces indagarán a fondo y si resulta que el testigo es un testigo falso, que ha acusado falsamente a su hermano, haréis con él lo que pretendía hacer con su hermano. Así desaparecerá el mal de en medio de ti. Curiosamente, esta imagen de hacer desaparecer el mal en medio de ti va a ser aplicada después a los casos de blasfemia contra el Señor. Es una expresión habitual para todas las acciones que rompen los límites que mantienen al pueblo dentro de la identidad. Nosotros diríamos los comportamientos antisociales. Harás desaparecer el mal de en medio de ti. Harás con él lo que pretendía hacer con tu hermano. Así los demás se enterarán,
temerán y no volverán a cometer una maldad semejante en medio de ti. Como veis, el lenguaje nosotros lo aplicaríamos a penas capitales, a lesa majestad, a casos de alta traición. No cometer una maldad semejante. No tendrá piedad tu ojo. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En esta lógica retributiva, la tradición del Primer Testamento ha introducido la ley del talión en un caso extremo de abuso del uso de la palabra. Y por tanto la ha introducido como una protección extrema ante una situación de búsqueda de la verdad. Porque la única forma de dilucidar la verdad es a través de testigos. Recordéis que tenemos una de las 10 palabras que nos prohíbe levantar testimonios falsos. Ese límite de nuestra sociedad, nuestro grupo, usando esa norma, se asegura un método para indagar la verdad. El testimonio se presume veraz. Curiosamente, nosotros hemos reinterpretado esta ley del talión como un límite en el ejercicio de la violencia. Sí que es verdad que en el texto quizás más antiguo, podríamos ponerlo en duda, pero según nuestras lecturas tradicionales, el libro del Éxodo sería anterior al de Deuteronomio. Creo que hay que ponerlo en duda, pero bueno. Éxodo 21, 25, 24 nos presenta también esta expresión del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. De nuevo, el entorno en el que esto se produce es particular. Si en el curso de una riña alguien golpea a una mujer encinta provocándole el aborto, pero sin causar otros daños, el culpable deberá indemnizar con lo que el marido pida y determinen los jueces. Pero si se producen otros daños, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno, ellos no tenían el concepto de vida no nacida que tenemos nosotros y por tanto tienen una legislación distinta sobre el aborto y sobre el resto del cuerpo. Bien, no conocían la biología que conocemos nosotros. Pero de nuevo, la ley del talión se introduce en una situación extrema. Y si queréis, una situación inverosímil, casi tanto como la del falso testigo, al menos desde el punto de vista legal. En una riña, por descuido o por equivocación, la mujer que se presume que no está dentro de la riña recibe un daño colateral que trae una serie de consecuencias. El tercer texto, para que veamos las 3 tradiciones, Éxodo, Deuteronomio y la tradición sacerdotal, es Levítico 24. En el versículo 16 se presenta la ley, ¿no? Quien blasfeme contra el nombre del Señor será muerto y la comunidad lo apedreará. Sea forastero o nativo, si blasfema en el nombre, morirá. Pena de muerte. 17. El que hiera mortalmente a cualquier otro morirá y el que hiera de muerte a un animal lo indemnizará. Si alguno causa lesión a su prójimo, se hará lo mismo que él hizo. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, se hará la misma lesión que él haya causado al otro. De nuevo introducimos esta ley del talión dentro de un contexto muy extremo. Blasfemar contra el nombre del Señor o bien herir mortalmente. Puesto que en el caso de animales se indemniza, es sencillo, bueno, en el caso de cualquier otro tipo de lesión, se marca un límite al derecho de retribución. ¿Hasta dónde deben compensarme? Pues lo justo es que te den lo que has perdido. Este es el contexto en el que quiero que leamos la referencia a la ley del talión que introduce la tradición del Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque paralelo a la tradición hebrea, se ha colado en nuestra tradición occidental otra lectura de la ley del talión a la luz de la legislación griega, en la cual la justicia es otorgar a cada uno lo que le corresponde según las obras. Y en ese sentido, nuestra lectura de la ley del talión ha reforzado nuestro concepto de la justicia como un elemento retributivo.
y no distributivo. Aunque no quiero hacer un gran discurso sobre justicia, sí que quiero presentar esta acción de Dios que compensa, o mejor dicho, que derrama su gracia sobre los hombres desde la clave de la distribución y no desde la clave de la retribución. La ley del talión era un límite para marcar las exigencias que el hombre podía esperar de lo que le ha sucedido. El segundo límite, el segundo criterio, más que límite, el segundo criterio para tener expectativas de pago por parte de Dios estaría en la expresión pagar a cada uno según sus obras, con el que hemos comenzado del libro de Jeremías. Bueno, dice el libro de Job: escuchadme pues, sensatos, lejos de Dios la maldad o la injusticia. Dios paga al hombre según sus obras y trata a cada uno según su conducta. Ni obra mal, ni tuerce el derecho. Es la expresión más clara de la lectura retributiva en un libro que específicamente pone en cuestión la retribución. ¿Os acordáis que Job es un hombre profundamente honesto, que nunca peca contra Dios, y sin embargo Satán le roba su riqueza, su descendencia, su salud y la compañía de los amigos, que terminan siendo acusadores en lugar de compañeros? Entonces, esta imagen del Dios que otorga según cómo actuamos es una imagen que se pone ya en cuestión en el libro de Job. No en todas las obras, porque en el libro del Ben Sira, que pertenece a la tradición griega, no pertenece a los textos del canon hebreo, es un texto añadido, podemos leer en el capítulo 16: tan grande como la misericordia es la traducción de Jerusalén es la severidad, ahora veremos, buscaremos otra traducción, es la rigidez, pues juzga al hombre según sus obras. Dice un poquito más adelante: es un Señor que no tardará, que no tendrá paciencia con los impíos, que quebrantará los lomos de los despiadados y tomará venganzas de las naciones, que hará exterminar a los soberbios y quebrar el cetro de los injustos, que hará pagar a cada uno según sus acciones, las obras de los hombres según sus intenciones, hasta hacer justicia a su pueblo y alegrarlos con su misericordia. ¿Por qué introduzco la imagen del Ben Sira, del Sirátide, del eclesiástico? Porque me permite un juego de palabras que solo vamos a saber en griego, pero bueno, para eso estamos nosotros, para utilizar nuestras lecturas y responder a un problema con el que se encuentra el libro del Sirátide, que es un problema que he planteado al inicio. Elegir un pago distributivo en el cual a cada uno se le otorgue lo que le corresponde puede dejar en evidencia el peso de las acciones. Elegir un cargo retributivo donde se pague según las acciones puede dejar en evidencia la acción de la misericordia de Dios. Bueno, pues en el Eclesiástico 16:12, el autor del Ben Sira tiene un precioso juego de palabras con dos términos. Eleos, que es un término que conocemos en griego, el de Kyrie eleison. Señor, decimos, ten piedad, pero realmente eleos es la mirada favorable. Señor, fíjate en nosotros. Ten compasión de nosotros sería splangitzo. Así que eleos es más cercano a haznos tu favor, haznos la gracia. Eleos es lo que se le pide al rey cuando eres la reina consorte, Esther, y estás pidiendo la protección de tu pueblo. Eleos es lo que se le pide, ¿no?, al que posee riquezas y tú en la puerta de la iglesia pues necesitas pagar un bocadillo. Le pides que tenga compasión, misericordia, pero de alguna forma le pides que comparta contigo parte de su realeza, de su riqueza y de su capacidad. Este es el eleos de nuestro Kyrie eleison. Y os digo que en Sirátide 16:12 se introduce otro término griego muy parecido, que es elenjos. Cambia introduciendo este fonema en G, eleos y elenjos en G.
Una gamma y una ji son dos palabras completamente distintas. Se distinguen muy fácilmente, pero hay un sutil juego de palabras en identificar estos dos términos. No sabemos griego, pero sí sabemos leer los dibujos. Entonces, si recordamos algo de nuestro griego, vemos que las dos palabras son muy similares. La compasión del eleos y el elenjos. Y me interesa este elenjos, que podemos traducir como dureza, como severidad, pero que también podríamos interpretarlo como la firmeza con la que se pone a prueba algo. Es severidad y es dureza porque cuando uno tiene que medir un peso, no puede andar teniendo compasión. O da la medida o no la da. Cuando uno estira 1 metro y marca la distancia para cortar un tablero, no puede sentir pena si el tablero queda corto o queda largo. Mide con el metro y corta por donde debe. Esta acción de medir, esta severidad, sería el elenjos. Por tanto, es un Dios que mide las cosas tal y como son. Y el Siracide identifica las dos acciones. La acción del eleos, de la misericordia, y la acción del elenjos, del tomar medidas y, por tanto, mantenerse firme en estas medidas. Casi os diría poner a prueba. En algunas otras Biblias se traduce con la imagen de que es un Dios que pone a prueba, que comprueba, que testea. Si queréis, que tenta, que tienta, si le quitamos la carga, la carga moral. Bueno, pues nuestra lectura de un Dios que paga a cada uno según sus obras habría que leerlo en este doble significado del eleos y del elencos. Es un Dios que es misericordioso, eleos, porque es un Dios que también mide con precisión lo que es cada obra. Y en ese sentido uno podría llegar a la conclusión que tiene Pablo en el 2 capítulo de la Carta a los Romanos, donde este Dios, que paga a cada uno según sus obras, a los que por perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, les pagará con vida eterna. A los rebeldes e indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, les pagará con ira y cólera. Tribulación y angustia sobre el alma que obre mal, judío o griego, gloria, honor y paz para todo el que obre bien, judío o griego. La lectura de Pablo, haciendo eco de la lectura de Sirach y de toda la tradición del Primer Testamento, imagina un Dios que retribuye en función de las obras. Y nos abre a una lectura muy directa de un Dios que paga de forma proporcionada. Es un Dios que, en función de lo que cada uno ha hecho, le otorga. Creo que cuando Pablo utiliza esta referencia a pagar según sus obras, lo hace al mismo tiempo que distingue griego y judío. Es decir, pagar según las obras le sirve para identificar al griego y al judío en el mismo lugar de la balanza, y no para pensar que al judío se le paga de una forma y al griego o al pagano de otra, al que ha sido fiel a las tradiciones fariseas de una forma y al que ha sido infiel de forma distinta. Estoy profundamente persuadido de ello porque hay una profunda dificultad en leer el Segundo Testamento como una acción retributiva. Y hoy os lo quería proponer desde la forma como los evangelios sinópticos nos van a hablar de este reinado de Dios. Esta metanoia con la que comienza el Evangelio de Marcos, este Jesús que nos pide cambiar de mentalidad, o si queréis pensar más allá, pensar con otras categorías, lo hace porque hay un reinado nuevo. Bueno, pues este reinado nuevo va a actuar con normas nuevas y en concreto va a actuar con una acción benevolente de Dios diversa a la que se manifestaba en el Primer Testamento. Y os propongo que hagamos una lectura de algunas de las parábolas para que vayamos descubriendo esta diferencia
en la forma de interpretar, mejor dicho, de leer la benevolencia de Dios. Solo por nuestra costumbre y tradición sinóptica vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos, nuestro Evangelio más antiguo, y vamos a comenzar con la parábola, no es probable que sea la más antigua, pero es la primera parábola que presenta Marcos, y es la primera parábola que se enseña siempre porque es el paradigma de las parábolas. Es la parábola del capítulo 4 de Marcos, del sembrador que sale a sembrar. Recordáis que al sembrar una parte de la semilla cayó a lo largo del camino, otra cayó en terreno pedregoso, otra cayó entre abrojos y otra cayó en tierra buena. 4 circunstancias en las que la semilla actúa. En las 4 circunstancias, la semilla actúa en función del terreno en el que se encuentra. Si cae en el camino, la pisotean y se la comen. Si cae en tierra rocosa o pedregosa sin mucha tierra, crece, pero al no tener raíces, se seca. Si cae entre abrojos, crece, pero los abrojos lo asfixian. Y si cae en tierra buena, crece y da fruto. Os digo que le explicamos siempre esta parábola de forma paradigmática. Os remito de nuevo al curso de introducción, cuando vimos todo el discurso del Nuevo Testamento y cómo se componía el género literario de la parábola, porque el Evangelio de Marcos, después de este final de la parábola, quien tenga oídos para oír que oiga, continúa. Cuando se quedó a solas, los que le seguían le preguntaron, ¿no? Explícanos esta parábola. El sembrador siembra la palabra y la explicación de la parábola introduce una categoría diferente. Habla de los que acogen la palabra. Es muy interesante porque la parábola habla de la semilla que cae en tierra y por tanto la semilla actúa según la semilla es, mientras que la explicación de la parábola se centra en los terrenos y la semilla actúa en función de lo que los terrenos provocan. Las conclusiones son parecidas. Las conclusiones son que de los 4 terrenos, en uno hay frutos y en 3 no lo hay. Y la conclusión de ambas parábolas es que si uno tiene que escoger terreno, escoge siempre el terreno de tierra buena. Para que no haya dudas, Marcos la llama tierra buena, si alguien tiene que escoger entre lo bueno y lo malo. Pero sí me interesa que nos fijemos en cómo las dos lecturas van a proponer un protagonismo de la semilla o un protagonismo de la tierra. Y creo que va a estar aquí, en este proceso de reinterpretación de las palabras de Jesús, en el que podemos ir descubriendo esta dificultad para introducir un reinado distributivo y esta facilidad para dejarnos llevar siempre a un reinado retributivo. ¿Por qué? Porque cuando leemos la parábola en su explicación, los que están lejos del camino son los que, cuando oyen la palabra, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los sembrados en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz, y en cuanto se presenta, sucumben. Los que están entre abrojos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo ahogan la palabra. En los 3 casos, las acciones de los protagonistas van a definir la acción de la palabra. En los 3 casos, estos 3 personajes reciben lo que se merecen. Si estaban cerca de Satanás, pues merecen quedarse sin la palabra. Si estaban entrampados en los asuntos del mundo, merecen quedarse sin la palabra. Y si no habían profundizado en la fe, cuando llegue la tribulación caerán, pues merecen quedarse sin la palabra. Los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra y la cogen y dan fruto. Unos 30, otros 60 y otros 100. Merecerán que se les pague
30, 60 o 100, que para eso lo han producido. También os invito a que os fijéis que en este último versículo Marcos identifica los tres verbos: oír, acoger y dar fruto. Son tres acciones. Me diréis, pues es evidente, ¿no? No es tan evidente, porque cuando Marcos en la primera parte presenta la parábola y el protagonista es el sembrador, lo sembrado en tierra buena crece y se desarrolla y da fruto. No tiene sentido decir que acogen, escuchan y acogen, porque las cuatro tierras han recibido la palabra de la misma forma. En la primera versión de la parábola, en los primeros versículos, el protagonista es la semilla. Y por tanto, la semilla va siempre a desarrollarse. Va a desarrollarse más o menos en función del entorno. Pero al ser el protagonista la semilla, y por tanto la cosecha, la proporción de la cosecha del último terreno va a compensar la proporción de la cosecha de los terrenos en los que no se ha producido. De alguna forma, si leyéramos los cuatro terrenos como un único terreno, es decir, como es en realidad, también aquí no somos unos expertos en agricultura, pero si alguna vez habéis ido a los campos, sabéis cómo son normalmente nuestros campos en Castilla, ¿no? Podemos hacerlos cuadrados porque es la forma fácil de medir. Y sueles tener un camino en el lado, puede que tengas algunas rocas por medio, y es posible que en algunos laterales tengas abrojos, pero no tienes abrojos por todo el campo, porque tú ya te has molestado en ararlo. Y entonces hay un pequeño trozo que apenas va a producir, pero el resto del campo produce y convierte al campo en un campo productivo. El resultado final es que el Señor, a pesar de las dificultades, va a otorgar al campo su capacidad de dar una cosecha. Va a distribuir en la medida de lo que es el campo. La lectura que hace Marcos en la segunda parte de la parábola, en su explicación, imagina el campo dividido en cuatro secciones o en cuatro partes, y por tanto nos invita a escoger, ¿no?, la parte del camino, la parte de los abrojos, la parte de las rocas o la parte buena. Y en ese sentido retribuye. A cada parte le corresponde lo que haya escogido. Este es el cambio que yo os propongo que veamos entre el primer y el segundo testamento, que yo creo que está muy presente en el primer testamento, que hace un proceso de comprensión de un Dios retributivo, ¿no? El Dios hecho alianza, sé fiel y te otorgaré bendición, retírate y te otorgaré maldición, que evoluciona a un Dios distributivo en la tradición profética, en la tradición del exilio, un Dios que, como diría Ezequiel, hace las cosas por el honor de su nombre, que hace al pueblo lo que el pueblo es, que queda oscurecido probablemente en la época griega, que es reavivado en la predicación de Jesús de Nazaret, que vuelve a colocar como primacía el Dios en distributivo, y que queda oscurecido cuando el cristianismo se expande dentro de la cultura griega y se identifica con una cultura grecorromana que es eminentemente retributiva. Volver a esta lectura del segundo capítulo de la Carta a los Romanos y darnos cuenta de la importancia que tiene la identificación de judío y griego, lo que significaba para este año 56, 58, identificar al descendiente de tradición griega del descendiente de tradición hebrea como ambos elegidos y no como unos marginales y otros miembros de la casa, y por tanto recuperar esa tradición retributiva en el sentido de otorgar a cada uno lo que le corresponde, ¿no?, tal y como actúe por sus obras y no por su herencia, nos permitirá abrirnos a una
lectura nueva. ¿Por qué propongo esta lectura nueva? Bueno, primero porque yo creo que la parábola del sembrador nos habla muy claramente de ella, pero también porque inmediatamente después de la parábola del sembrador, Marcos nos presenta otra parábola que no siempre utilizamos. Mateo va a identificar una parábola de un hombre que siembra trigo y cizaña. Es un poquito más difícil. Pero Marcos nos presenta inmediatamente a un hombre, en 4:26, que echa grano en la tierra. El reinado de Dios es como un hombre que echa grano en la tierra, duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, luego trigo, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Es interesante porque esto no es lo que habitualmente nos sucede. Yo era muy torpe en ciencias naturales, yo sembraba judías y allí casi nunca me crecía nada, ¿no? Fui muy torpe en el noviciado y no fui capaz de hacer crecer prácticamente nada de lo que el maestro me encargaba. Sin embargo, bueno, los lectores del Evangelio de Marcos también saben que no es lo que habitualmente sucede. Y si recordáis, el autor del Génesis lo que habla es que la tierra, cuando la siembras, te da espinas y abrojos. Cuando Marcos introduce esta imagen del reinado de Dios, está provocando una parábola que nos suponga una contradicción, porque realmente no suele ser así. Lo que estamos más habituados es a escuchar las quejas del agricultor, y no que tenga una vida tan cómoda que es sembrar y pararte a mirar, ¿no? Hay una referencia similar, ¿no?, en el libro de Amós, cuando habla de que la tierra, cuando el Señor vuelva, será de tal forma, cuando el Señor restaure, que el que ara le pisará los pies al que siega, de abundantes que serán las cosechas. La imagen del libro de Ezequiel, que habla de un árbol regado desde el templo, que da 12 cosechas, una por mes. La imagen de la superabundancia, que sería la imagen de una tierra a la que se le entrega lo que a la tierra le pertenece, que es la fecundidad. Y que de alguna forma el nuevo reinado será un reinado en el que cada cosa sea lo que en sí tiene que ser. En esta misma línea, nuestra parábola del grano de mostaza, que es la parábola que sigue después en el Evangelio de Marcos, lo que nos hace es comprender que el grano de mostaza, cuando termina la acción de Dios sobre él, se convierte en lo que el grano de mostaza es. Aparentemente es pequeño, pero realmente es grande. Y de nuevo, en el grano de mostaza tampoco se dice que si lo riegas, si lo acoges, si le hablas bien, si cumple los mandamientos, será un arbusto grande. Una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas. Las tres escenas, la semilla que se siembra en la tierra, el hombre que siembra la semilla y duerma o se levante, la semilla crece sola, y el grano de mostaza, que sembrado en tierra crece y se hace desproporcionado, nos hablan de una acción de Dios que otorga como conclusión del proceso lo que ya existía en el inicio del proceso. Nosotros que dominamos la genética, comprendemos esta tercera parábola con mucha mayor simplicidad. No hay nada de misterioso en que siendo pequeño el grano de mostaza después se haga muy grande, porque eso, bueno, pues va en su genética. Las semillas son parecidas, pero los cromosomas interiores son los que definen, son las instrucciones que le van a decir después a la planta cómo tiene que desarrollarse. De nada nos sorprende que dos bebés que tengan el mismo tamaño al nacer, después uno mida 1,60 m y otro mida 2 metros. Sabiendo quiénes son los padres, podemos entenderlo. Nos parece que esa altura no es un acto de fruto de nuestras obras, bueno, puede que un poco la gordura sí, pero no es fruto de nuestras obras, sino es el desarrollo de algo que ya pertenece. Por eso os decía que la lectura que propongo en las parábolas, en general en el Nuevo Testamento, pero muy concretamente en las parábolas, va mucho más cerca de la lectura de la herencia que de la lectura de la paga o del salario. Va mucho más en la imagen del hijo que en la imagen del siervo. Y me permite volver a empaparme de San Agustín con esa imagen de que es un Dios de la gracia y si no es gratis, no es gracia. Es decir, si no es otorgado a priori, no es gracia. Si es otorgado a posteriori, dirá San Agustín, es pago, es salario.
Vamos a parar un momento y vamos a acercarnos después a parábolas que nos van a permitir verlo, que son las parábolas de pagos y salarios, donde va a quedar mucho más claro que la acción del reinado de Dios es un pago distributivo y no un pago retributivo.